Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo webinar Ruta PMO Day. Vamos a esperar 2 minuticos para que se conecte el resto del personal y ahí sí le damos la palabra a Yadir Orozco, representante del grupo de interés de PMO del PMI Caribe. Listo, pasados los 2 minutos correspondientes al inicio de esta sesión, les damos la bienvenida a todos los asistentes. Gracias por la puntualidad, eso debemos premiarlo y es por eso que le damos paso a Yadir Orozco, representante del grupo de interés PMO del capítulo Caribe. Adelante, Yadira. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos y agradecerles por este espacio, por estar aquí presentes. A Sandra Ramírez y a Rodrigo también, quien hoy nos acompañan y van a presentar un tema muy interesante que está tu PMO preparada para la IA. Es la pregunta, ¿verdad? Como partícipes o líderes de oficinas de proyectos. Entonces presento a Sandra Ramírez, quien es consultora del grupo Advisor. Tiene más de 20 años de experiencia en consultoría en América Latina. Está certificada como PMP, PMOCP, PFDMP y es voluntaria de PMI, PMOGA. Y a Rodrigo Olber, consultor también de Advisor Group. Tiene una experiencia de más de 15 años gestionando proyectos complejos y 12 años en temas de metodologías ágiles. También está certificado como PMP, en PMI como RMP y metodologías ágiles. Entonces, pues les damos la palabra y al final vamos a darles unas invitaciones porque este es el segundo evento de la ruta del PMO Day. Vamos a tener 6 eventos en total, entonces ojalá se puedan seguir conectando a todos los eventos que definitivamente nos enriquecen como parte pues de las oficinas de proyectos. Entonces, sin más preámbulos, les damos las palabras y que sea de gran provecho para todos. Gracias. Gracias, Yadira. Tomo yo la palabra. Rodrigo va a Hola a presentar. todos. Perdón, sí. Buen detalle, Sandrita. Hay que presentar algo. Ok. Claro que sí. Bueno, efectivamente estamos en esta ruta del PMO Day. Esta es la segunda sesión, así que la invitación para que todos se unan a la ruta del PMO Day. Quien está hablando, me presento formalmente. Mi nombre, pues, aunque ya Yadira lo dijo, mi nombre es Sandra Ramírez. He sido consultora y he sido gerente de PMOs, entonces, pues la verdad es que esto me da la mirada de los dos lados, por decirlo de alguna forma. Experiencia he tenido en Chile y en Colombia laboralmente y he estado en varios países prestando servicios, obviamente, en temas de consultoría y estoy como voluntaria del PMOGA en LATAM y también soy la directora de la vertical de inteligencia artificial para el PMI capítulo Bogotá. Y en este momento pues le doy el paso a Rodrigo para que se pueda representar y para que también lo puedan conocer.
Así es, Sandrita, muchas gracias. ¿Me escuchan, cierto? Sí, Primera te ocupo escuchamos esta bien. plataforma. Ok, perfecto. Sí, yo soy, bueno, como bien dice Sandrita, yo soy Rodrigo Holmberg, de hecho soy socio también de la consultora Advisor Group. Contarle un poco, ahí está parte de mi currículum, tienen ahí muestra la presentación, pero me gustaría contarles que yo con Sandrita llevamos trabajando en esto, en Advisor Group, llevamos ya 3 años. ¿3 años, Sandrita, si no me equivoco? En Advisor Group, 3 quizá un años, poquito más. Roy. Así 3 es. años. 3 años ya trabajando en Advisor Group, los dos veníamos de consultora. De hecho, nos conocemos hace 20 años más o menos con Sandrita. En mi inicio, en mi carrera, Sandrita fue mi primer mentor. Siempre digo lo mismo porque en realidad estoy muy agradecido de las cosas que me enseñó ella. Y decidimos ya emprender este viaje por Advisor Group hace 3 años y en conjunto con inteligencia artificial. Nos tocó justo el boom de la inteligencia artificial en este sentido y hemos tenido varios proyectos relacionados con esto. Y por eso estamos acá, para mostrarles no solo nuestra experiencia, sino que no solo lo que nosotros vemos y lo que indican las tendencias en relación a la inteligencia artificial, exclusivamente a nivel de PMO, ¿no? Lo que no, ¿Con qué nos gustaría que ustedes se quedaran en esta presentación? La presentación no debería durar más allá de las 9, por eso hay timing, si ven dentro de la agenda, hay timing asociados para cada una de las secciones. Eso nos ayuda también a nosotros a recordarnos de qué tanto tenemos que Rodri, acelerar en la presentación. ¿Sí? Rodri, perdona, acá es que Rodrigo está en Santiago de Chile. Él es el Advisor Group Chile, el socio, y pues dice 9 de la noche, pero no quiero que se vayan a preocupar porque son las 8 de la noche Colombia, Ah, ¿sí? Solamente ese punto. Sí. Gracias, Sandrita. Sí, es buen punto. Tenemos diferencias zona horaria. Si quieren, nos quedamos conversando. Esto nos apasiona. Si quieren, nos quedamos conversando hasta las 9 Chile, pero hasta las 9 Colombia, pero no creo que vayan nos vamos a dar cuenta a medida que vayan saliendo las personas que ya tenemos que terminar la conversación. No, pero no se preocupen, vamos a estar una hora máximo hablando de esto. Y de nuevo, ¿qué nos gustaría? Sí, son las 7 p.m. en Colombia, así es. Gracias, Jenny. Que nos gustaría que se quedaran es básicamente el impacto que está teniendo la inteligencia artificial, no solo a nivel de las organizaciones, sino que a nivel de la gestión de proyectos y de las PMO. Entender la diferencia entre la PMO agéntica y una PMO que trabaja con agentes. Ahí hay una diferencia detrás que siempre entender con Sandrita nos hemos dado cuenta en las organizaciones que hay un cierto desconocimiento en saber qué es agéntico y qué no es agéntico y solamente, entre comillas, utiliza inteligencia artificial, ¿no? Y qué nos depara el futuro en este sentido. Y por otro lado, qué tan preparado, dado todo este impacto que hay detrás, qué tan preparado está la organización, están las PMO a través de un assessment que nosotros les vamos a mostrar, donde rápidamente ustedes pueden evaluar qué tan preparados están para poder implementar inteligencia artificial y específicamente una PMO agéntica. Preguntas, cuando quieran, dentro de la sesión, pero aún así al final dejamos 10 minutos para preguntas ya mucho más abiertas y concentrarnos en algunas preguntas que quizá tienen un largo desarrollo y que nos puedan hacer a medida que vayamos avanzando en la presentación. Lo que les quiero mostrar acá es, dado el impacto que está teniendo la inteligencia artificial, bueno, yo en lo personal, hace 3 años ya estoy inmerso en inteligencia artificial, pero ya hace un año full, la verdad, hay mucha actividad. Bueno, yo creo que todos estamos full con tema de inteligencia artificial, pero a nivel de consultoría. Y la verdad que inicié mi camino en la inteligencia artificial de manera fortuita. Primero con ChatGPT, yo creo que todos iniciaron con ChatGPT en ese sentido, o gran parte de nosotros, en ese tiempo, estamos hablando hace 3 años atrás, pero exclusivamente en una herramienta que no era ChatGPT, que me pidió un jefe de proyecto. Estábamos en un proyecto donde estábamos implementando una PMO detrás y nos pidió un jefe de proyecto que disminuyéramos al máximo las tareas, la carga operativa detrás de la PMO. Y en este caso,
también otro jefe de proyecto, otro profesional, me indicó, mira, esta herramienta se ve bastante buena, que era un transcriptor de reuniones, básicamente, reuniones virtuales. Entonces, utilizando este transcriptor, me di cuenta que disminuyó la capacidad que nosotros teníamos, los tiempos asociados a generar para ese servicio PMO, minutas de 1 hora, de 3 a 4 horas por minuta. La verdad que dependiendo del tipo de reunión, hasta 3 a 4 horas nos podemos dedicar en una minuta si los transcribimos directamente, hasta nos llevó a 1 hora. Y ese es el impacto que me llamó mucho la atención en base a eso. Y la minuta, la verdad que bastante bien hecha, ¿no? En ese estamos hablando hace 2 años atrás, 3 años atrás. Y ahora la herramienta está mucho más evolucionada en ese sentido. Entonces eso me llamó la atención, y luego de eso pude obtener no solo transcribir, sino que generar la minuta de manera automática con inteligencia artificial, con ajustes menores. Entonces, el impacto, la verdad que me llamó mucho la atención y me empecé a introducir en este mundo, y llegamos a la consultora, la verdad, a llevar estos servicios a la consultora. Pero esto, la verdad, si vemos acá, nosotros les voy a mostrar el índice latinoamericano de inteligencia artificial, que acá es un índice que lo muestra el CENIA, que lo desarrolla CENIA, una investigación que desarrolla desde el 2023, desarrolla este índice. Quizá ustedes, algunos ya lo conocen, puede que no, donde está mostrando el nivel de adopción de inteligencia artificial. El CENIA es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que es chileno. ¿Por qué pueden identificar que es chileno? Porque aparece que Chile está acá abajo liderando la adopción de inteligencia artificial. Si hubiera sido colombiano, Colombia estaría liderando. Broma, eso no es cierto, es una broma. Al final, este centro es chileno, pero trabaja con todos los países de Latinoamérica. Y puede detectar específicamente, muestra el nivel de adopción. Chile está punteando, la verdad. Pero vemos a Colombia que está en el 4º lugar, ¿no?, del ILIA específicamente, alcanzando el nivel de adoptante, ¿no? Ahora, ¿cuál es la brecha que tiene? La principal brecha que tiene Colombia actualmente es la investigación y desarrollo, exclusivamente la investigación y desarrollo, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que Colombia está liderando el tema relacionado con la adopción en las organizaciones. Está dentro de los top 3 empresas, países que lideran la adopción de inteligencia artificial en las organizaciones. Y aquí claramente hay una oportunidad para la PMO. La PMO está orientada a gestionar proyectos en las organizaciones. Eso quería mencionarle en relación a Lidia, ¿no? Por otro lado, ¿qué está diciendo Gartner en este sentido? ¿Por qué es importante la adopción y cómo van las predicciones en relación a la inteligencia artificial y cómo se está implementando actualmente? Si nos vamos a nivel de predicción, para el 2030, indica que el 80% de las tareas de gestión de proyectos van a ser gestionadas por la inteligencia artificial. Y con foco específicamente en recopilación de datos, seguimiento de progreso, control y seguimiento, y reportería. Eso es lo que está mostrando el Gartner. Este estudio fue realizado con información del 2025 y fue liberado hace pocos meses atrás, este estudio. Por otro lado, ¿cuáles son los niveles actuales de adopción en las organizaciones? El 70% de las organizaciones actualmente ya utilizan inteligencia artificial en sus proyectos, en distintos niveles. Puede ser a nivel de transcribir o a nivel ya de gestionar proyectos de alguna otra manera un poco más sofisticada. Lo interesante que se ve acá es que hace 2 años era solo el 36%. Es decir, en 2 años duplicó la adopción. Y acá los principales usos: automatización administrativa, análisis de riesgo y la priorización de trabajo. Y por otro lado, la adopción en los agentes, disculpen que voy a presentar con pluma mejor, ahí está. La adopción a nivel de agentes, puntero, ahí está. El 2025, el 5% de las organizaciones habían adoptado agentes en inteligencia artificial. Y se proyecta que para fines del 26, el 40% de las organizaciones va a adoptar agentes en inteligencia artificial. Más allá de un simple chat GPT, por decirlo así, ¿no?
o un simple transcripción, va a utilizar realmente agentes de inteligencia artificial. Y acá aumentó, en un año, aumentó en un 800% la utilización de agentes en las mismas empresas, ¿no? ¿Qué es lo que muestra esto? Que ya, bueno, la inteligencia artificial en general está considerada como la tecnología de adopción más rápida en el mundo, ¿no? La más rápida en el mundo y, bueno, como consecuencia en las mismas organizaciones. Todo esto tiene un impacto directo claramente en la gestión de proyectos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que muestra también estas estadísticas, Gartner? Es que de todos esos proyectos de implementación de agentes de inteligencia artificial, el 40% se va a cancelar. Se estima que se va a cancelar a fines de este año o a principios del próximo. Por algún motivo. Bueno, y el motivo específicamente no tiene relación con problemas técnicos o por excesivo valor. Es más que todo por un desalineamiento, porque no ven dónde esos proyectos, cómo van a agregar valor y, bueno, hay un caso de negocio detrás. Si se cumple ese caso de negocio, no detrás. Y acá, bueno, también obviamente hay una oportunidad para la PMO, porque ¿qué entidad dentro de una organización está llamada a gestionar y sobre todo a validar que el portafolio de proyectos se alinee exclusivamente con la estrategia? En la PMO, ¿no? Entonces, ¿qué tan preparada está la PMO? ¿O qué debe realizar la PMO para poder prepararse para la adopción de inteligencia artificial? Acá, bueno, bienvenidos a la PMO Agéntica. Sandrita, te dejo esta sección. Gracias, Rodri. Y tomando lo que viene contándonos Rodrigo con respecto a cómo se ve esto hoy en el mundo y especialmente cómo está Colombia, cómo está Chile, ¿qué entendemos hoy por una PMO agéntica? Y acá hay una definición que es desde donde la voy a tomar para empezar a contarles que una PMO agéntica, miren lo que dice, es un sistema PMO inteligente. Pero ahí es donde no voy a hacer el doble clic, sino que miren lo que viene adelante, ¿no? Es capaz de percibir, ¿sí? Es decir, es un sistema que es capaz de tomar todas las señales, todos los comportamientos, la data, la historia, y hacer que decisiones. Y aquí es donde viene lo interesante, porque aparte de decidir, lo hace ¿cómo? Lo hace de manera autónoma. Y aquí ya estamos hablando de otro punto en la conversación y en el nivel de madurez o en el nivel de desarrollo al que está llegando la inteligencia artificial, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, pero Sandra, y hoy en día está ChatGPT, Rodrigo nos estaba hablando de, yo tengo mi software que me hace las actas de reuniones. ¿Qué es esto? ¿En qué se diferencia? Y miren en qué se diferencia. Y es que cuando yo hablo de ChatGPT, ¿qué pasa? ChatGPT, Cloud, Gemini, que no le Copilot, aquí no le estamos haciendo propaganda a algún software en particular. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando de inteligencia artificial generativa. ¿Y es generativa por qué? Porque hacemos preguntas, ¿cierto? Hacemos una pregunta y el LLM o ChatGPT o Cloud nos responde y ahí se detiene, ¿cierto? Hasta ahí estamos. Pero cuando hablamos de agéntica, de PMO agéntica, hay una palabra ahí que es, ¿qué significa agéntica? Y miren que hablamos de agéntica es porque hay agentes de inteligencia artificial. Y estos agentes de inteligencia artificial son sistemas de inteligencia artificial que trabajan, que toman un rol. Es como yo decirle, Yadira es policía, Rodrigo es el constructor, no sé, y ese es el rol que le doy para actuar en el sistema que estoy trabajando. Pero aparte de eso, yo le digo, usted puede trabajar bajo estas reglas, tomar estas decisiones, ¿sí? Y bajo esto usted puede decidir. Y entonces miren que aquí ya estamos viendo una evolución, que es este cuadro que estamos, de dónde partimos, ¿no? Pero bueno, ¿y esto por qué? ¿Qué es la diferencia con que yo coja y automatice unos flujos de trabajo y cuando el proyecto pasó cierto umbral se me dispare una alerta, ¿sí? Que miren que ahí estamos hablando de automatización y todo lo que eso conlleva automatización, y algunos sabrán lo que es que hay herramientas de N8N, Zapier, ¿sí? Que ayudan a armar
nodos que yo voy armando y voy diciendo, este nodo hace este trabajo y lo voy armando como una cadena de procesos y al final tengo unas acciones, ¿sí? Claramente, esta es la primera cadena y los agentes trabajan y se basan en automatizaciones, porque son los que disparan procesos, disparan acciones. Pero estamos hablando que es el primer punto y lo pueden ver en la presentación. Y miren que después estamos hablando de la IA predictiva y aquí empezamos a hablar de lo que yo les decía, ya es capaz de anticipar, ya aparece lo que es Machine Learning, es capaz de anticipar o pronosticar o predecir comportamientos, ¿sí? Y en el tercer punto está la IA generativa. Entonces ya es capaz de, aparece algo que son estas 3 P's que ustedes ven ahí, percepción, predicción y planificación, las 3 P's, así como hay 3 P's en el PMI de proyecto, programa y portafolio, aquí también, ¿sí? Entonces aquí ya empieza a haber percepción y predicción. Ya cuando uno carga un proyecto a ChatGPT y uno ha alimentado ese chat, pues el proyecto ya él es capaz de decirte, ojo, mira, cuidado, puedes hacer esto, pero siempre espera que yo le gatille algo para iniciar la conversación, ¿sí? Y aquí ya empezamos en el cuarto cajita, ya es un agente, ya toma un rol, ya puede asumir decisiones, proponer cosas, pero estamos hablando de un agente. Cuando hablamos de IA agéntica, ya estamos hablando de varios agentes y miren que ahí aparece multiagente y hay un orquestador, hay un coordinador. A eso nos referimos cuando hablamos de IA agéntica. Entonces, cuando hablamos de PMO agéntica, ¿a qué nos estamos refiriendo? A una PMO que trabaja con agentes que asumen roles y son capaces de tomar decisiones de forma autónoma. Entonces, ¿qué es lo que estoy esperando yo? Yo estoy esperando que el sistema pueda trabajar bajo ciertos parámetros y tomar ciertas decisiones que son las que yo le he ido alimentando. Y ojo que aquí hay un punto, y de hecho lo conversábamos con una entidad del gobierno que tuvimos una reunión hace como unos 15 días, y esta entidad del gobierno colombiano nos hablaba de la importancia de la seguridad. Y claro, aquí hay una seguridad y hay que alimentar y esto hay que empezar por un piloto y de eso les vamos a hablar más adelante porque aquí hablamos de autonomía, porque la parte agéntica tiene que poder llegar a la autonomía de tomar decisiones. Sí, le damos a la siguiente slide, Rodri, por favor. Preguntas todas. Al final, hablábamos con Yadir al inicio, nos pueden ir haciendo preguntas. Y entonces aquí, ¿en qué se diferencia una PMO? Yo tengo mi PMO, trabajo con Jira, o trabajo con Project Server, o trabajo, ¿sí? O no trabajo y no tengo herramientas y yo trabajo, tengo mi Excel y ahí llevo mi dashboard y alimento mi información, ¿sí? Yo hago mi seguimiento de reuniones. Aquí lo que estamos hablando es de tiempos, ¿no? Yo voy a tener unos agentes que van a estar trabajando 24/7 en ámbitos que yo le he ido desarrollando y me van a estar alertando y me van a estar sugiriendo decisiones, haciendo pronósticos y de hecho lo vamos a ver ahora porque vamos a correr una demo de un MVP que tenemos y ahorita les cuento un poco acerca de eso, pero miren que aquí lo que hace la PMO agéntica es que está todo el tiempo trabajando, obviamente depende cómo yo la alimente, cómo yo la programe, ¿no? Pero lo que busca una PMO agéntica es coger al equipo de la PMO, ¿sí? Al equipo de la PMO que está 18 horas preparando el reporte para irse al comité, ¿sí? Y que tiene que analizar y que tiene que ir a preguntarle a los jefes de proyecto la información y decirle, oye, ¿por qué no actualizaste el reporte? ¿Por qué no actualizaste el cronograma? ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? Lo que quiere sacar, y aquí es un beneficio importante, es que toma a esta gente y la pone en conversaciones más estratégicas. Al final del tema es cómo yo tomo mi equipo de PMO, tomo esta herramienta, tomo este sistema de agentes y los voy capacitando y desarrollando. ¿Para qué?
para tomar a mi equipo y ponerlo a conversar, ¿no? Ponerlo a conversar, colocarlo a mover cosas más de tipo estratégico, empezar a ver, estar más en conversaciones, más en mentoría, más en la parte que mueve, que alimentando un reporte de lo que pasó. Esto lo puede hacer perfectamente un agente. Entonces, aquí estamos hablando de las diferencias entre una PMO convencional o tradicional o la PMO que todos conocemos y la PMO agéntica. En la parte de arriba hay una palabra que miren que yo quiero hacer doble clic y es el humano en el ciclo. Y cuando hablamos que el humano está en el ciclo es porque depende de las decisiones y del grado de autonomía que yo le voy dando. Si el grado de autonomía que yo le doy a mi agente o a mis agentes es que me haga seguimiento y le pregunte a los 15 jefes de proyectos, ¿sí? Le recuerde, le haga predicciones, le diga, ojo con este riesgo que si no lo cierras, este riesgo te va a producir tanto. Le estoy dando alertas, ¿sí? Entonces, el humano está autorizando esas decisiones. Entonces, hay decisiones que yo no voy a poder delegar y lo vamos a ver en un framework que hemos desarrollado, que yo no voy a poder delegar, pero hay otras en que los agentes van a ir aprendiendo del sistema, van a ir aprendiendo de la historia. Entonces yo, pues obviamente voy escalando. Cuando decimos esto, y en la siguiente slide, Rodri. Perdón. En la siguiente slide es, ¿y esto cómo opera? ¿Cómo opera una arquitectura? De esto el PMI está impulsando mucho o está siendo referente en temas de inteligencia artificial a nivel mundial. Ustedes pueden ver las conferencias y es un punto que está tocando mucho el PMI. Y en una de esas conversaciones, el PMI hablaba de la arquitectura que tienen que tener estos sistemas de agentes. Esta es una arquitectura tipo. ¿Qué pasa con esta PMO agéntica? ¿Cómo opera? ¿Sí? ¿Qué necesita de sistemas? Y miren que la primera capa es la capa que se va a conectar. Si ven ahí dice interfaz, la capa que se va a conectar al sistema donde va a tomar los datos. Desde un Excel donde se lleve la información o Project Server o Jira o sí, Monday, todo lo que ustedes trabajen, lo que hace es que ya se conecta. Este sistema de agentes va a trabajar o va a alimentarse de una data, ¿sí? El segundo punto es el agente orquestador, y que yo les contaba ahorita que es el agente que recibe la data, la analiza, recibe el dato y dice, esto va para Rodrigo, porque Rodrigo es el constructor y a él le tengo que dar esta información. Y él es el que empieza a administrar y a decir a los agentes especializados qué es lo que le pasa para que trabaje, ¿sí? Ese es importante que esté en el diseño de una PMO agéntica. Este es clave, este agente orquestador. Y después vienen los agentes que se especializan. Entonces yo voy a tomar un agente que lo voy a especializar en reporting. Y él es el que me va a sacar los reportes, pero también le voy a dar minutas, le voy a dar, y él está trabajando todo el tiempo en conseguir la data, en revisar la data, en preparar, ¿sí? O también tengo el agente que yo preparo para hacer seguimiento. Por ejemplo, para hacer la revisión de los casos de negocio. A la PMO que tenga, obviamente, que ofrezca ese servicio, este agente recibe la evaluación, me va a estar alertando, me va a estar diciendo, porque ya aprendió a ver cuáles eran los KPIs, cuáles son los OKRs, qué es lo importante, cómo se mide el valor en la empresa, ¿sí? Entonces, miren que van a haber agentes especializados. Después viene una cuarta capa, que es la capa de memoria. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ir aprendiendo, los agentes van aprendiendo, van guardando. Si no tuviéramos esta capa, pues hasta ahí que pasa lo que nos pasa cuando estamos trabajando con ChatGPT o con Cloud, que no hay entre chats, ¿no? A usted no les pasa de que uno trabaja en un chat y abre otro y, ay, se me perdió un poco la información, aunque yo le diga, pero se pierde la información. Pues acá no, acá
necesitamos agentes, agentes que van a estar trabajando y almacenando y revisando que haya la memoria, se guarde la memoria de lo que se está trabajando. Y en la última capa, que es la capa de seguridad y gobernanza, hay agentes que están, hacen todo el gobierno de estos agentes, ¿sí? Y también hacen todo el tema de calidad de la data y temas de seguridad, conforme obviamente yo voy escalando o voy desarrollando mi PMO agéntica, ¿sí? Una pregunta que nos hacía un cliente, ¿y yo por dónde empiezo? ¿Qué hago? Nos mencionaba, a mí me interesa esto porque claramente yo tengo 2 personas en mi PMO y le damos soporte a 50 proyectos que hacen parte del portafolio, ¿sí? Y tengo a los 2 metidos de cabeza revisando cronogramas para ver si están completos, ¿sí? Y claramente el primer agente que se desarrolla o que se sugiere desarrollar, pues es el agente que hace seguimiento a la ejecución de los proyectos, ¿no? Es como la capa de proyectos que uno empieza a desarrollar. En la siguiente slide lo vamos a ver. Y miren lo que pasa, acá, ¿sí? Este es un framework que nosotros hemos desarrollado. Nosotros empezamos en Advisory Group, en la parte derecha de ustedes ven agentes IA, que está toda la columna en color azul. Empezamos desarrollando 12 agentes, ¿sí? Esa fue nuestra primera versión de framework. Perdón, hoy en día tenemos 20 agentes desarrollados que hacen parte del framework de Advisor Group, ¿sí? Entonces, miren ¿cómo se compone esto? Se compone que en la parte derecha, ven, en esa columna verde, ven todos los agentes, ¿cierto? En el otro extremo, que es la parte izquierda, ¿sí? Y miren que ahí dice gobernanza, transformación, ¿sí? Y hay un porcentaje. Ese es el porcentaje de las que nosotros hemos ido en todo este desarrollo, aprendizaje, viendo que se puede, voy a decir una palabra y no sé si esté bien dicha, pero agentizar, y si no, pues yo la coloco en la RAE, que se puede agentizar de las funciones que hacen parte de esa capacidad. Es decir, si yo tengo mis funciones de seguimiento y control de la PMO, y son 5 funciones: reunirme con el jefe de proyecto, a revisar cronogramas, revisar, ¿sí? Cada una de esas son funciones. Lo que hemos hecho es revisar cuáles de esas funciones se pueden, y voy a poder decirlo de nuevo, agentizar, ¿sí? Entonces miren que de ese lado, esta columna es muy importante porque podemos ver el grado de agente y el grado de ser humano. Miren que la capa de gobierno tiene, que es la primera, tiene 30% que se puede colocar agentes. ¿Y por qué? Porque la capa de gobierno es donde uno define, ¿qué? Define las métricas, define la metodología, las métricas, los marcos. Esa capa son decisiones humanas. Y por eso en la slide anterior ustedes veían humano en el loop o humano dentro de esto, porque ahí hay decisiones que no van a poder tomar los agentes, al menos en este momento. Te van a poder proponer, ¿cierto? Mira, yo quiero hacer estos ajustes a la metodología y de seguro que te lo van a poder hacer. Pero ya de ahí a llegar y desarrollar y proponer e irse a toda la organización, como cuando uno dirige una PMO, que hace las reuniones con todos los gerentes, jefes, y empiezas a validar información y a validar y a consensuar la política, entonces pues no lo vas a poder hacer. La capa del centro, el bloque del centro es cómo uno va a ir desarrollando los niveles en que uno va a ir desarrollando la PMO agéntica. Y saben que se me olvidaba mencionarles que la capa de arriba, y perdonen esas cajitas que dicen estrategia, cultura, metodología, madurez, ese es el input, ¿no? Toda PMO agéntica, ¿de qué se va a alimentar? Claramente de la metodología, no importa si es Agile, Waterfall, cascada, híbrida. Los agentes en eso son
agnósticos, ellos trabajan con cualquier tipo de metodología porque obviamente uno los programa y los desarrolla para eso, ¿sí? Y miren que ahí está lo importante que es. Y también de qué se alimentan. Si uno va a desarrollar la gestión de portafolios, los que trabajan esta capa saben que, bueno, ahí están todo el plan estratégico, todos los compromisos, el portafolio estratégico, todo lo que tiene que irse mirando en la estrategia, el tema de la cultura. Y hay dos cajitas que ven en la parte derecha de ustedes que es muy importante, que son muy importantes, y es la madurez, ¿sí? Esas cajitas, madurez digital y madurez en la data o madurez en los datos, son muy importantes. ¿Por qué? Porque uno de los puntos que nosotros revisamos cuando vamos a hacer el desarrollo de una PMO agéntica, hacer el piloto, esto es algo muy nuevo, ¿no? Que ha surgido. Pues claramente es ver la organización cómo está en madurez de digital, ¿no? En madurez de los datos, de dónde se va a alimentar y quién va a su vez va a alimentar esa data, ¿sí? Ese es un poco, en resumen, lo que está pasando ahí. Y de este framework, yo les contaba que empezamos con la definición de 10 agentes, hoy tenemos 20 agentes. Hemos hecho un demo que lo quiero que lo veamos para que ustedes vean cómo es este framework y cómo trabaja este framework en vivo, ¿no? Porque miren que el framework se soporta en los agentes, ¿no? En cuál es esta plataforma de agentes que van a estar trabajando y que van a estar recibiendo de parte de la organización, cómo yo los voy desarrollando. Entonces, dicho esto, Rodri, tú puedes dejar de compartir y yo empiezo a compartir. Por favor, me dicen si están viendo mi pantalla. Perfectamente. Excelente. Entonces, miren que nosotros tenemos, esta es una demo que hemos preparado, que está ligada, los que conocen de cloud y de todo esto, el 10 de abril, 11 de abril, Cloud sacó su propia plataforma para desarrollar agentes. Los productos anteriores o las soluciones anteriores estaban montadas en unas plataformas que se llamaban, las más populares son QI y LangChain. Hoy en día esto lo hemos montado, lo hemos montado, todo el equipo lo diseñó para trabajar con Cloud Managed Agent, como la plataforma de agentes que tiene Cloud. Y miren que cuando hablamos de PMO agéntica, ¿sí? Esto es algo muy sencillo, ¿no? O cuando les digo muy sencillo es que aquí tenemos 5 o 6 agentes trabajando, ¿sí? Y me van a decir, Alexandra, pero esto es un dashboard, esto es como si fuera Business Intelligence o Analytics, ¿cierto? Detrás de esto, cada agente, hemos configurado el agente que es orquestador, el agente que mira el seguimiento a los proyectos, ¿sí? Que mira el 1 a 1, mira el riesgo, cronograma, presupuesto. Está la gente de gestión de portafolio, está la gente que mira la memoria, y creo que hay uno más que es el governance. Es un MVP bastante sencillo el que tenemos acá, con unas vistas, ¿sí? Que me mira acá portafolio, acá me mira cómo estoy en temas de la generación de valor o el aseguramiento del valor en la capa de gestión de portafolio. Y yo diría que es el más clave, que es el de decisiones. Pero antes de entrar a ver acá cómo opera, quiero que trabajemos lo siguiente, ¿sí? Y yo voy a cambiar la data, ¿sí? Esto es una base de datos muy sencilla, un motor de base de datos que no sé que se llama Supabase. Voy a cargarle una consulta para que me actualice el portafolio de proyectos. Son 49 proyectos, creo que tiene esta base de datos, y simula un cliente del sector financiero en Colombia,
¿sí? Y el cliente del sector financiero en Colombia se llama como Demo AEG S.A. Entonces, miren, yo acá tengo para que ustedes vean, de hecho le llamamos la tormenta perfecta. Yo voy a copiar esto porque pues ya está predefinido, no me voy a poner a que ustedes vean cómo armo la consulta. Miren, dicho esto, yo me voy a ir acá como si se cargara, como si se alimentara la data, sin importar obviamente cuál es el software que está alimentando la data. Yo le voy a dar correr, ¿sí? Y cuando le doy correr, entonces yo voy para acá, de nuevo me vengo para acá y voy a correr, ¿sí? Corro esto para decirle en mi terminal de que, yo voy a cerrar esta acá, ¿sí? O sea, le voy a decir a los agentes, lo hago por acá por terminal, que corran, ¿sí? Que ya empiecen, que hay una nueva data, ya recibieron la alerta y ellos van a empezar a revisar. ¿Y cómo yo veo esto? Miren que aquí, nosotros en este laboratorio, tenemos para ver la arquitectura, ¿sí? Y miren que acá en la arquitectura lo que veíamos en esa PowerPoint lo estamos viendo acá en esta imagen. Miren que aquí están los inputs, ¿sí? Esta es la capa de datos, aquí está Supabase, ¿cierto? Y miren acá, aquí está el agente orquestador, ¿qué es lo que dice? Que ya está trabajando, ya está en curso, ¿sí? Y aquí están los agentes especializados. Yo les había hablado que teníamos como 6 agentes. Y miren, tenemos el agente de la gobernanza, el agente de la memoria, ¿sí? Que va a estar responsable de que de verdad todas las acciones se vayan guardando en la base de datos, etc. Y cómo se guardan, ¿no? ¿Qué es lo que va aprendiendo el sistema? El de calidad y evaluación tiene que ver con la calidad de la data. Este es el agente que me va a estar haciendo seguimiento y controlar los 49 proyectos. Él va a tomar y va a mirar la información de cómo está el sistema o cómo están los proyectos. Aquí está el de gestión de portafolio. Miren que ya aquí, ¿qué pasó? Que aquí ya hay un agente que dice, ok, ya yo recibí la información y ya tengo listo mi pronóstico y las decisiones que hay que tomar. Miren que ya el agente orquestador también terminó y cada uno va a ir procesando y va a ir terminando. Acá otro ya dijo, ok, check, ya yo tengo listo mi punto, ¿sí? Y acá en el motor ya me va diciendo cuántas decisiones va encontrando que hay que ejecutar. Las que son low son las que los agentes pueden realizar en este laboratorio, ¿no? En este laboratorio le hemos dicho, mire, estas decisiones usted tiene autonomía y apenas tenga el dato o tenga la información, las ejecuta. Las medium son las que uno dice, espere, estas hay que revisarlas, dígame cuáles son, ¿sí? Y yo las autorizo. Aquí es donde entra la parte humana, yo las autorizo. Y las high me está diciendo, ojo, usted tiene que escalar al comité, como está configurado, al comité de proyectos tiene que escalar estas decisiones, ¿sí? En este ejemplo. Y miren que ya aquí todos los agentes terminaron, ¿cierto? Me voy para acá. Al final de cuentas, los agentes lo que empiezan es a trabajar esto. Empiezan a ver, a predecir y a sugerirme las decisiones que ya yo debo tomar con respecto al portafolio, ¿sí? Entonces, al final, ¿qué es lo que me dice? Mira que ya todos se pusieron en verde, ¿sí? Ellos leen, analizan, validan, ¿sí? Toman la decisión y ejecutan, ¿sí? Depende del grado de autonomía que uno les dio. ¿Y esto cómo se ve acá? ¿Sí? Si yo vengo y actualizo el portafolio, entonces miren que acá ya me está dando, aquí habían 15, me está diciendo ahora que son 18 proyectos y empiezan, depende de lo que nosotros coloquemos en cada card, que es lo que yo quiero que me diga, mira, aquí esto requiere intervención del director de la PMO. Me está diciendo, ojo, que aquí hay unos riesgos que son críticos, ¿sí? Esto, ojo con estos proyectos porque miren la ejecución presupuestal, ¿sí?
Ahora, en esta demo, aquí hay un límite de 500 tokens por cada uno de los puntos, ¿sí? Por eso pareciera que no, el sistema no me está arrojando como mayor tema, ¿no? Pero uno le da autonomía de que me diga 2000 tokens, o sea, un ejemplo, 2000 tokens. Mire, si yo le digo aquí analizar ahora, me saca un diagnóstico con toda esta data de dónde es que yo tengo que poner la atención. O sea, para mí yo digo, wow, como director de la PMO, líder de la PMO, gerente de la PMO, pues claramente él empieza a revisar qué es lo que pasó con esta nueva data, ¿no? Lo mismo con portafolio y lo mismo con esta de valor y finanzas. Cada una tiene agentes que están acá. Miren que aquí dice el nombre del agente. Aquí está un agente, aquí está el agente 00 que parece James Bond, pero acá es donde están las decisiones. En estas son las que él tiene autonomía. Lo que pasa es que en este laboratorio yo le voy a decir ejecutar, pero esto es lo que hace automáticamente. El agente puede registrar que puede ejecutar estas acciones, ¿sí? Él vino, escaneó, revisó 49 proyectos, vio qué es lo que estaba pasando, vio tendencia, vio y ya es capaz de poderle hacerle seguimiento, mandarle un correo al jefe de proyecto o al líder de proyecto diciéndole, oiga, mucho cuidado con esto. Y miren que si yo me voy al Gmail, se demora un poquito. Aquí, miren, ¿sí? ¿Quién me dice él? Hola, Carlos Mendoza, durante el ciclo de seguimiento, y me da unas señales. Esto obviamente es una demo, y me dice lo que halló, las acciones que está requiriendo que haga este jefe de proyecto. ¿Por qué? Porque el impacto que le puede causar. Yo le he autorizado como líder de PMO, como director de la PMO, a que estas acciones ya las he probado, ya las he visto, el sistema me las ejecute apenas reciba la data, o obviamente puedo decir a esta hora en la semana, pero esto ya. Las que están en color naranja son las que me dicen, señor o señora directora de la PMO, estas requieren su validación y usted tiene que elegir a quién se lo asigna, ¿sí? Y estas, ojo, son las que tiene que escalar, ¿sí? Al comité directivo. Y aquí está el agente a quien yo le puedo estar preguntando cosas. Es como si tuviera, pero él está especializado ¿qué? En todo mi portafolio y en toda mi operación PMO, ¿sí? Él lleva la traza de todo lo que está pasando con mi sistema, con mi PMO, ¿sí? Y en pues este es muy sencillo porque este es lo que yo veo es la actividad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuántos agentes me corrieron? Pues obviamente a mí me interesaría ver cuándo corrieron, y miren que hace cuánto, 2 minutos, 6 minutos corrieron estos agentes, ¿sí? Entonces al final lo que me está diciendo la PMO agéntica es, lo que me está dando son herramientas rápidamente, cómo me analiza un portafolio de proyectos y me da alertas, me sugiere las decisiones que yo debo tomar desde el punto de vista de la PMO. Entonces, dicho esto, Rodrigo, puedes continuar con tu parte, porque Buenísimo. con esto hemos visto en una demo cómo funcionan los agentes de la PMO. Gracias, Sandrita. Parece magia lo que sucede con los agentes. Ahora, Parece magia, así es. así es. Pero implementar esto tiene ciertos desafíos, lo que dice Sandrita, porque ojo que implementar un agente acá no solamente estamos implementando, o inteligencia artificial en general, depende de cómo se utilice, pero cuando vamos a la PMO agéntica, cuando una PMO que toma incluso es capaz de tomar sus propias decisiones, acá está el demo que le mostró Sandrita, tomaba ciertas decisiones, pero también tenía bastante de human in the loop detrás. Y cuidamos harto todo eso también. El tener cuidado que lo que está mostrando la inteligencia artificial en general. Pero esto más que todo, más que un cambio tecnológico, lo que se menciona acá es que es una transformación organizacional.
que impactan toda la organización, sobre todo a nivel cultural, ¿no? Entonces, aquí hay seis grandes desafíos que se consideran y que nosotros también consideramos para implementar una PMO agéntica. Lo primero, y porque está en rojo acá, que es lo más relevante, Sandrita dijo que esto dependía mucho de los datos. O sea, al final, esto se alimenta de datos, un agente se alimenta de datos. Entonces, los datos tienen que ser, como dicen en inglés, garbage in, garbage out. En realidad lo dicen de manera menos políticamente correcta, algunos, pero en realidad acá todo depende del dato. Si el dato es incorrecto o no está limpio, te va a arrojar resultados que no son correctos y no son limpios. Entonces, lo que están haciendo actualmente las organizaciones, en ese sentido, y por qué no esto de cierta manera algunas organizaciones están reacias todavía a implementar inteligencia artificial, más de la seguridad y los temas relacionados con privacidad y con ética, tiene relación con la calidad de los datos, con los cuales se va a alimentar el agente para que tome sus propias decisiones y comience a operar. No, muchas organizaciones no tenían la calidad, no tenían una madurez lo suficiente como, o todavía no la tienen, como para poder implementar agentes en ese sentido. Entonces, trabajar la calidad de los datos es lo principal. Esa es la base de todo. Y esto también lleva a temas de ética y de sesgo. Los datos históricos también hay que tener cuidado con ellos porque al final generan sesgo. O sea, al final, si un portafolio de proyectos priorizaba un tipo de proyecto específico, sin una gobernanza detrás, la inteligencia lo que va a hacer es aprender del pasado para proyectar el futuro. Es decir, vamos a seguir priorizando ese tipo de proyectos. Entonces, en base a eso, también los temas éticos y los temas de sesgos también hay que tener cuidado con eso y reforzar esos temas a nivel de aprender, enseñarle entrenar a la gente cuáles son los tipos de proyectos y cómo seleccionar esos proyectos a nivel y también considerándolo dentro de la gobernanza que hay detrás, la metodología. Y nos vamos a gobernanza, la verdad. Acá en relación a gobernanza, el agente, recuerden, que toma decisiones por su cuenta, incluso aprende y se reestructura para poder entregar un mejor servicio a las organizaciones y a los humanos. Entonces, en base a eso es importante definir qué decisiones va a tomar y qué decisiones y cómo va a interactuar con el humano, ¿no? Eso es importante también a nivel de gobernanza y de control, ¿no? Por otro lado, a nivel, cultural, gestión del cambio. La verdad que esto es esto, la verdad, no es solamente una tendencia simple, un cambio de paradigma de la forma de trabajar y de cómo nosotros nos vamos a relacionar con los agentes, con una máquina. La gente está tomando cierto control y ciertas actividades que hay detrás del humano. ¿Cómo nos vamos a interactuar con ellos? Eso nos va a impactar también, o nos podría impactar, y actualmente está haciendo a nivel cultural, ¿no? Entonces hay que trabajar también la resistencia al cambio. Por otro lado, a nivel de privacidad y seguridad de los datos. O sea, la gente puede acceder a información que es sensible y si no está bien entrenada y los límites de la gente bien estructurados, esa información, quién sabe qué podría hacer con esa información. La verdad que recuerden que la gente piensa por su cuenta, ¿no? Y por otro lado, la alineación estratégica. Y eso es lo que les mencionaba a nivel de estadística. Recuerden que el 40%, lo que mencionaba Gartner, de los proyectos relacionados con agentes se van a cancelar porque no están alineados estratégicamente. Todavía las organizaciones no entienden el valor detrás o simplemente se crearon sin un alineamiento estratégico detrás. Entonces, en base a eso, tiene que estar alineada, tiene que haber una alineación estratégica detrás, ¿no? De por medio. Entonces, estas son los seis grandes desafíos que hay para poder considerar implementar un agente, una PMO agéntica dentro de la organización. Y los que llegaron al final, veo que todos, por el número de personas que veo conectadas, este es un regalo que les tenemos con Sandrita, ¿no? Y esto en realidad es considerando esos desafíos, nosotros generamos un assessment para que logren definir en qué nivel están las PMO, nivel de madurez, para poder implementar una PMO agéntica, ¿no? Que esto es un portal en realidad. Estas son imágenes del mismo portal que lo obtuvo Sandrita, que mostró Sandra. Existe un assessment donde acá hay un ejemplo. De hecho, esto lo hice ayer. Coloqué datos a tonta y a loca para que mostrar esta información. Esto fue ayer. Y claro, le muestra el nivel de madurez que hay y en base a eso definir la escala de madurez, si es
IA ausente, exploratoria, funcional, integrada o PMO agéntica. En base a eso. Corrígeme Sandrita, son 48 preguntas que es para llenar y te muestran los resultados, la verdad. Cuáles son las brechas prioritarias, las que se encuentran con mayor oportunidad de mejora y ciertas brechas que en realidad están muy cercanas para poder, con la madurez necesaria para poder implementar inteligencia artificial, y no solo inteligencia artificial, sino que una PMO agéntica. Y en estas 6 dimensiones, ¿no? A nivel de madurez de datos, de madurez de procesos, la PMO, de infraestructura tecnológica, de cultura, a nivel de liderazgo y cultura organizacional, a nivel de estructura de gobierno, de gobernanza, ética y riesgo, y a nivel de alineación estratégica. ¿No? Eso. Entonces, acá les dejo los contactos, tanto a nivel los míos como de Sandrita. Este código QR lo lleva a nuestro LinkedIn. Pero también les dejo el número de teléfono y el email para que nos contacten y nos indiquen que participaron de esta sesión, y nosotros les regalamos, porque tenemos que darle el acceso, básicamente, a través de correo. Su correo, para que ustedes completen esta información y obtienen este reporte de manera gratuita, y lo pueden generar en Excel, incluso. Se lo pueden llevar. O a nivel de print de pantalla, como lo que yo estoy obteniendo acá. Entonces, la verdad que está bien, bien bueno y muy bien desarrollado este assessment, ¿no? Y eso es nuestra presentación. Les voy a dejar por si quieren sacarle información o un print de pantalla. Y esa es la presentación que nosotros teníamos para ustedes, para mostrarles que espero que se hayan quedado entendiendo que es una PMO agéntica que va más allá de trabajar con un agente. Una PMO agéntica tiene un nivel mucho más desarrollado y sofisticado para que permite interactuar con varios agentes, y eso. No sé, Sandrita, ¿quieres decir algo más? ¿O atender preguntas? No, ¿Sí, Rod, preguntas? preguntas todas. Importante decirles que para los que tomen el assessment, pues también obviamente al final de llenarlo y de armarlo, podemos acompañarlos en llenar el assessment, Sí. porque pues obviamente lo que pasa es que las preguntas, aclarar puntos y todo, y también en tener una sesión donde les vamos a decir cuál es el estado, los puntos de mejora, los puntos que hay que trabajar. Es una sesión de 60 minutos decimos 60 minutos, pero siempre con los clientes se lleva más tiempo, así que eso, Rodri, solamente ese punto. Y preguntas, todas las que quieran hacernos. Bueno, agradecerles a Sandra y a Rodrigo por el espacio. Creo que para todos resulta muy interesante lo que vienen trabajando, y digamos, es los dolores que las PMO hoy padecemos, ¿verdad? Que muchas veces nos las pasamos en las empresas analizando datos y sacando, y no de pronto en el análisis para la toma de decisiones, y como decías tú, en una parte más de consultoría, de acercamiento, y no tanto de estar llenando formatos o de estar diligenciando información. Así que qué interesante es apoyarnos en estos agentes. Acá había una pregunta, pero creo que fue respondida realmente por ustedes ahora en esta última diapositiva, porque nos preguntaban, con base en las capacidades que presentan, ¿existen niveles de madurez para la PMO agéntica? Y pues es lo que ustedes han dicho, y el regalo que nos van a dar a todos los participantes. Ojalá de verdad que puedan acceder a este regalo, que muy chévere pues para todas las PMO que están presentes. Y si no hay PMO, pues a los líderes de los proyectos también, que seguramente hay empresas que están en esa ruta camino a formar su PMO. No sé si tienen más preguntas. También decirles que por estar acá se ganan un PDU. Ahí está, pueden ver enseguida en el chat, ahí está el código del PDU para que lo anoten. Y recordarles que esta es la segunda capacitación de esta ruta hacia el PMO Day. El PMO Day va a ser el 14 de mayo, va a ser en la aduana, en el auditorio de la aduana. Nuestro sponsor principal es la Cámara de Comercio de Barranquilla. Entonces, agradecerle a la Cámara de Comercio también por este apoyo que nos está dando a todos los que gestionamos proyectos. Entonces, de verdad que los animamos a que sigan asistiendo a estos eventos.
se hacen pues con todo el ánimo de estarnos capacitando, de estarnos actualizando, porque pues todos necesitamos estar, bueno, qué es lo que hay y cómo puedo, ¿verdad?, simplificar mi trabajo y aportar más, de generar ese valor hacia la empresa y estar alineados con la estrategia, como bien lo decían ustedes. Entonces, ya son las 8, pero no sé igual si tienen alguna pregunta, algo que quieran, aprovechemos un ratico más. También recordarles, el siguiente webinar va a ser el próximo martes 21, luego la otra semana el 28 y en mayo van a haber 2 más, es decir, faltan 4 hasta nuestro PMO Day. Entonces, animarlos a seguir participando. También va a haber un taller que está organizando PMI, que va a ser sobre el PMBOK 8, 20 y 25 de abril. Ese sí va a ser virtual, ese sí va a tener un costo de 150,000 para miembros, entonces, y no miembros 100,000, y va a ser en los horarios el 20 de abril de 6:30 a 9:30 y el 25 de abril de 8 a 11. Entonces, animarlos a que se sigan capacitando, a que aprovechen estos espacios que se hacen de verdad con todo el esfuerzo y con toda la participación. Buscamos pues para que sigamos creciendo como comunidad en mejores prácticas en gestión de proyectos, que hace mucho bien a las empresas pues del Caribe. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Y si no, bueno, ya saben, los esperamos el próximo martes a esta misma hora, también virtual. Y bueno, al PMO Day, por supuesto, animarlos, los que tengan que viajar, vayan revisando en sus agendas, sacando el espacio, porque el PMO Day sí va a ser todo el día. Entonces, para que en sus agendas saquen ese espacio de ese 14 de mayo en el auditorio de la aduana. Entonces, gracias por asistir. Nuevamente, gracias a Sandra, a Rodrigo, por su participación, por este gran aporte que nos dan a todos, a la comunidad PMO Caribe. Y gracias al PMI por el respaldo, por la logística, porque hace posible este tipo de eventos. Gracias a todos entonces. Así es. Muchas gracias a todos. Que tengan buena Y nos semana. vemos el Gracias, un próximo martes. abrazo. Gracias.